En esta serie de videos vamos a analizar los 10 puntos conocidos como Consenso de Washington, postulados en 1989 por John Williamson. Vamos a recorrer cada uno de estos puntos con una mirada crítica, analizando por qué, en muchos casos, su aplicación en América Latina no aseguraba resultados exitosos como aseguraban los economistas del momento. En esta primera edición, vamos a hablar de los dos primeros puntos: disciplina fiscal y gasto público. El primer punto de lo que se denominó Consenso de Washington postula la necesidad de disciplina en la política fiscal, es decir, evitar de cualquier forma el déficit fiscal. Esto implica observar detalladamente el presupuesto del Estado y por supuesto de sus componentes, el gasto público y los impuestos, ambos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Es evidente que las medidas de la política fiscal de un país influyen en gran medida en las variaciones a corto plazo de la producción, el empleo y los precios. Por lo tanto, esta disciplina en los gastos del Estado puede tener un impacto social muy perjudicial si no se genera de manera efectiva. Como dijimos, los dos mecanismos de control para gestionar la política fiscal son la variación del gasto público y la variación de los impuestos. En general, en los países con déficit, ante la imposibilidad de reducir gastos, el Estado utiliza como contraparte el aumento de los impuestos, lo cual tiende a equilibrar la balanza. Pero esto a su vez enfría la economía y puede desembocar en una recesión, cuyos efectos pueden ser más perjudiciales que la situación inicial. De esta forma, cualquier equilibrio a costa de ahogar el consumo y la producción de un país es una medida cuanto menos discutible a la hora de definir el presupuesto de un Estado. El segundo punto a analizar postula el redireccionamiento del gasto público. Esto implica transformar los subsidios en una mayor inversión en los puntos claves para el desarrollo de un país, es decir, políticas de educación, atención primaria de la salud, desarrollo social e infraestructura. De los 10 puntos que postula el Consenso de Washington, este punto en particular pareciera ser el más sensato, en especial cuando los gobiernos implementan políticas de subsidios indiscriminados como forma de obtener popularidad o clientelismo político. Es evidente que la inversión en políticas de Estado relacionadas con la salud o la educación es siempre fundamental a tener en cuenta para el desarrollo de un país. Sin embargo, políticas de este tipo requieren planes a largo plazo, con lo cual este redireccionamiento del gasto público no debe realizarse solo con una mirada económica cuantitativista, sino desde un plan político que pueda proyectar una inversión a largo plazo, pero sin dejar de observar el impacto social y económico del corto plazo. Ambos puntos analizados dejan entrever una fuerte recomendación a los países para reducir el gasto público. Veamos lo que opina al respecto el Premio Nobel de Economía Paul Krugman. The core of it is, right now, there just is not enough spending, and we need the government, which can do it, to step in and provide the demand we need. To say the least, you're going against the accepted dogma on all television among the so-called leaders of our country. Spend in a time when the government has the debt the size it has? Right, so you can always say, oh, $14 trillion, everything about the U.S. economy is huge. Investors don't think it's a problem. Investors are willing to lend the U.S. government money at 1.8% interest. This is not the time. I'll be all for worrying about the budget deficit once the economy is off the bottom, but it is not off the bottom. We are in a depression. This is the time to spend. Where do you get the money? Borrow it, and then repay it later in better times, which is not at all. That may sound funny, but that's exactly what we've done in the past. That's exactly, how did we get out of the Great Depression? We got out of it we got out of it before World War II, but thanks to the spending that preceded World War II, thanks to the military buildup. A little factoid, people may not know, just this morning, which of the major economies in the advanced world grew fastest in the first quarter of 2012? The surprise answer is Japan. Why is that happening? It's because Japan is now spending a lot of money reconstructing after the tsunami. And that spending is driving rapid growth in Japan right now. We could all be doing that. En síntesis, estos dos primeros puntos, disciplina fiscal y redireccionamiento del gasto, no significan una receta exitosa en sí misma. Deben aplicarse con discrecionalidad y en su medida justa, siempre teniendo en cuenta todo el conjunto de variables económicas y sociales de un Estado. Gracias.